Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida a mi canal, como siempre, concretamente al capítulo 16 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En esta ocasión vamos a ver algo que quizá deberíamos haber visto hace ya bastantes capítulos al principio del curso, pero he preferido que tengáis cierta práctica en programación y que hayamos visto ya algún programa, aunque pequeño todavía, pero estructurado. Y sobre todo que tengamos programas ya realizados para poder echar mano de cualquiera de ellos, del último por ejemplo, y hacer algunas variaciones en él para ilustrar el capítulo de hoy, que vamos a dedicarlo a algo muy importante dentro del mundo de la programación, las variables, el uso de variables. Vamos a ver qué tipo de variables hay, cómo se declaran, cómo se usan, en fin, cómo se manejan. Vamos allá. Como todos sabéis, me gusta la teoría, pero no me gusta la que es demasiado aburrida. Así que os pongo una lista de las variables más comunes que podemos usar en Arduino. Hay muchos más tipos, ¿eh? En C++, que es el lenguaje de programación en que está basado el lenguaje que usamos en Arduino IDE, hay muchos más tipos de variable, pero como digo, vamos a ver estos. Y hay algo muy importante que no quiero pasar por alto, y esto también es teoría, pero esta teoría sí es muy importante. Es algo con lo que llevo peleándome desde que empecé en el mundo de la docencia, concretamente la impartición de clases de lenguajes de programación. Siempre que un alumno, que un usuario, que un programador, incluso profesionales, porque los he visto, porque han sido compañeros míos, siempre que han necesitado una variable, por ejemplo numérica, para introducir un número entero, sin complicarse lo más mínimo, han escogido INT, en este caso, y en la gran mayoría de los lenguajes de programación es INT o integer, que significa íntegro, entero. Esta variable, o este tipo de variable, mejor dicho, como veis aquí, almacena números enteros. Puede almacenar hasta 65.536 números, desde menos 32.768 hasta 32.767. La misma variable o el mismo tipo de variable sin signo, un signet int, es igual que int, pero al ser sin signo almacena números enteros hasta 65.535, desde 0 hasta este valor. Por eso hay una posición más, 65.536, porque el 0 también cuenta como número entero sin decimales. Entonces aquí ocurre lo siguiente. Tenemos la variable byte que almacena números también enteros desde 0 a 255, 256 posiciones. Ocupa solo un byte de memoria o un bit. Esos son 8 bits. En informática el byte es la unidad básica de memoria. El bit es el más pequeñito, son los octetos. Son cada uno de los dígitos u octetos en que se divide un bit, un byte, un carácter. Entonces aquí tenemos un byte. Aquí tenemos ya dos, ya tenemos 16 bits. Si nos vamos a long, ya tenemos 4 bytes. Pero es que incluso hay tipos de variables como la double que ocupan hasta 64 bits, 8 bytes. Entonces, daos cuenta, por ejemplo, long, que ocupa 4 bytes, estamos hablando de 4.294 millones, aquí lo tenemos, 967.296 posiciones, números positivos o negativos. En un signet long tenemos solo positivos. En long normal almacena números también enteros, pero mitad por debajo del 0, mitad por arriba del 0. Luego ya si queremos usar números con decimales ya usaríamos float o float. Afortunadamente en Arduino prácticamente nunca necesitamos decimales, pero bueno, alguna vez ocurre y ya lo veremos a su debido tiempo. Y lo que os decía hace un momento de que llevo peleándome muchos años con esto es concretamente con el hecho de que mis alumnos usen la variable correcta, adecuada en cada caso. ¿Cuál sería el caso adecuado, correcto, para usar la variable, el tipo de variable byte? Pues vamos a ver, si yo tengo que almacenar en una variable la edad de una persona, yo he visto a muchísima gente, como digo, incluidos profesionales, declarar una variable tipo integer para una edad de una persona. Vale, son 2 bits de memoria frente a un bit de memoria. Todo el mundo me dice lo mismo, todos los alumnos me dicen lo mismo. No importa, si los ordenadores tienen mucha memoria, será por memoria.
Y yo siempre intento explicarles, pero vamos a ver, si tenemos diferentes tipos de variables, ¿por qué disponemos de ellas? ¿Por qué están ahí a nuestra disposición? Si fuera como vosotros decís, que no importa, que da lo mismo, pues con un par de variables nos serviría una para cualquier número positivo o negativo, entero, y otra para cualquier número positivo o negativo con decimales. Pero no, todos los lenguajes de programación, sin excepción, nos están facilitando infinidad de tipos de variable. ¿Por qué? Si según vosotros da lo mismo. Vamos a ver, si yo tengo una edad que introducir en una variable y esa edad me está pidiendo dos requisitos, que la variable que la vaya a almacenar cumpla dos requisitos, mejor dicho. ¿Qué requisitos son? Pues que tenga suficiente capacidad para almacenar una edad de una persona. 255 como número tope me sobra para almacenar la edad de cualquier persona, salvo la de Matusalén o la de Sansón, que se suele decir, eres más viejo que Sansón y Dalila juntos. Pero como Sansón y Dalila tampoco existen ya, pues de momento, mientras la gente viva como mucho 100 años, con este tipo de variable para almacenar número, a mí me sirve. ¿Cuál es la otra condición que tienen que cumplir los números almacenados en tipos de variables byte? Que tienen que ser enteros. ¿Cuántos años tienes? 18,4. Nadie dice la edad así. Entonces, si yo tengo este tipo de variable para almacenar una edad, ¿por qué voy a usar esta? Da lo mismo, no pasa nada, tenemos memoria de sobra. Pero imaginad que tenéis que hacer un trabajo para el Instituto Nacional de Estadística. Una base de datos para almacenar los 48 millones de españoles. 48 millones de registros. Y el Instituto Nacional de Estadística no tiene el número de teléfono y el DNI. No. Tiene infinidad de datos. Dirección, población, si tu casa, qué tipo de casa es, si es un pareado, si es un adosado, si es un chalet, si es unifamiliar, si es un piso, si es una casa, si estás en el rango de edad de entre 0 y 14 años, de entre 14 y 18, de 18 a 65, si trabajas, si no, en qué trabajas, sexo, si estás casado, si estás soltero, si estás divorciado, infinidad de datos. Entonces, la edad es uno de esos datos que no se introducen a mano, que se calculan en todas las bases de datos bien hechas, porque yo he visto a gente hacer bases de datos y crear un campo edad para meter la edad a mano. Imaginad un campo de 48 millones de registros que tengas que estar modificando el campo edad todos los días a 1 millón de personas que cumplen años y hay que sumarles uno. No, el campo edad no se puede meter a mano. El campo edad es un campo autocalculado. Tú metes la fecha de nacimiento de una persona y te genera 48 millones de campos edad. Esos campos se llaman calculados, porque no los introduces tú. Te está dando la edad a partir de un cálculo que él hace. Entonces, claro, ese dato que almacena la edad tiene que estar en una variable byte. Si para almacenar el valor usamos como tipo de variable int, integer, estamos asignándole 2 bits de memoria a cada uno de los 48 millones de registros. Y si ese dato, en vez de 1, hay 10, ya no son 1 bit de memoria de más, ya son 10 bits de memoria de más por 48 millones de registros. Ya estamos hablando de 480 millones de bits de memoria. O sea, daos cuenta, esto parece un chiste, pero no lo es, ¿eh? No lo es porque de hecho todavía después de esta explicación ha habido gente que me ha dicho, bueno, 480 millones de bytes de memoria son 480 megas. Sigue siendo una insignificancia. Y es verdad, claro que es una insignificancia a nivel de almacenamiento, pero no es una insignificancia a nivel de metodología, a nivel de funcionamiento de un programa, de una base de datos. Un programa, una base de datos que tiene que manejar 480 millones de bytes, 480 megas de más, obviamente va a ir mucho más pesado, va a ir mucho más lento, menos ligero que un programa que no tiene que utilizar esa memoria extra, por otro lado, totalmente gratuita e innecesaria. Tened en cuenta que podemos hacer búsquedas query, búsquedas indexadas, búsquedas de muchísimos tipos, en fin, filtros. Tenemos que localizar todos los habitantes de tal o cual municipio, todos los habitantes que tengan entre esta y esta edad, todos los habitantes que estén trabajando en tal o cual sitio para hacer estadísticas, en este caso, en este ejemplo.
Cuanta menos información manejemos, cuanta menos memoria, más fluido, más efectivo y más correcto metodológicamente va a ser ese programa. Y aún hay gente que después de estas explicaciones aún me dicen que no pasa nada, que tenemos microprocesadores impresionantes con 8 núcleos que son capaces de hacer no sé cuántos millones de operaciones por segundo, y yo ya ahí es cuando realmente me rindo, porque no quieren comprender. Unos sí, obviamente, algunos sí, otros no. Yo creo firmemente en todos estos pequeños detalles de la metodología de la programación. Pienso que un programador es mejor en tanto en cuanto haga los procesos que haga de una forma lo más ligera posible. Y además Arduino de momento es una plataforma pequeñita y sí que tenemos que cuidar la memoria que usamos y sí que tenemos que cuidar todo esto. Todo el mundo, para definir o para declarar, mejor dicho, la variable que va a contener el número de pin, que sabemos que hay 13 digitales, 6 analógicos, usa INT. Pero bueno, ¿por qué no usas byte? ¿Por qué no pasa nada? Según todo el mundo, no pasa nada. Bueno, pues yo he visto hasta meter un teléfono y tener que usar una variable long, porque hay que meter el número con 9 dígitos, vamos, una cantidad de millones tremenda para un número de teléfono que no es un campo numérico, o un DNI. Bueno, un DNI, si es NIF, tiene letra. DNI es nuestro número de documento nacional de identidad sin letra. NIF es ese mismo número, documento nacional de identidad, con letra, número de identificación fiscal. Si necesitamos una edad, vamos a meter un byte, una variable tipo byte, mejor dicho. Si necesitamos un número de teléfono, vamos a meter una cadena string, porque un número de teléfono, aunque sean números, solo números, aquí no hay letras, porque un NIF, un DNI puede haber la letra, y ahí sí que obligatoriamente tenemos que ir a string. Pero es que a teléfono también, porque no es un número, no tenemos que calcular nada con él, no tenemos que saber cuánto suman los teléfonos de todos los habitantes de tal o cual lugar de España, ¿no? No tenemos que hacer ningún cálculo. Es más, a veces tenemos que meter 3 números, espacio 3 números, espacio 3 números, para hacer más entendible el número, porque muchas veces vemos ahí 9 números juntos y como que la vista tenemos que adaptarla. Entonces vamos a hacer las cosas bien y vamos a almacenar un número de teléfono en una cadena alfanumérica, porque no es una cadena numérica. Pero bueno, se me debe de haber notado que hasta me he puesto un poco como si estuviese en clase. De verdad, llevo muchos años, todos mis años de docencia, ya no me dedico a la docencia, 12 años me he dedicado. El resultado al final de todo esto es que he oído a los chiquillos por el pasillo, ¡ah, vaya peñazo de profesor! Vaya, pues sí, qué maldad por un bit de memoria, uy, qué tacaño, me han dicho hasta tacaño, me han dicho hasta tacaño, no miento, no miento. Los críos son muy simpáticos, la verdad. Los críos, a mí me gusta mucho dar clases a niños porque son muy agradables, son muy agradecidos, muy simpáticos, muy ocurrentes, y yo me siento muy afortunado con mi época de docente. Vamos a ver aquí en Tinkercad el circuito que hicimos anteriormente en el capítulo pasado. Lo vamos a realizar con variables. Este del circuito pull down. Bien, pues vamos a ver el código. Bien, pues ¿dónde se declaran las variables? Como sabéis, en Arduino tenemos dos grandes secciones que son void setup y void loop. Pues fuera de esas dos secciones, aquí arriba, al principio del programa, es donde declaro las variables. ¿Cómo se declara en Arduino una variable? Vamos a declarar este pin de entrada y este pin de salida, y vamos a poner un nombre que la identifique. Yo uso una determinada nomenclatura. Las variables siempre las pongo con la primera letra en mayúsculas. Y luego también tengo una norma para declarar variables que contengan números de pines, y es ponerle una P delante. Primero, ¿qué se hace? Se escribe el tipo de variable, byte o bit. Después, el nombre, P mayúscula, guión bajo y nombre. En este caso va a ser un pin que va a gestionar un pulsador. Y ya está declarada la variable. En el momento de la declaración podemos asignarle ya el valor, podemos dejarle ya el valor puesto. Si no, nos tocaría luego poner P pulsador es igual a valor. Bueno, pues yo le voy a dejar ya puesto el valor 2, punto y coma, como todas las sentencias de Arduino IDE,
y pasamos a la siguiente línea. Vamos a declarar otra variable, byte. Ahora también hablamos de un pin, guión bajo, ¿y qué maneja este pin? Un motor. Pin del motor es igual a 12. Bien, pues ya está. Bueno, no está. Ahora falta una cosa que quiero ir por partes, paso a paso. ¿Qué pasa con esto? Pues que en todas las sentencias, en todas las instrucciones, donde haga referencia al pin del pulsador, en vez de escribir 2, pongo P pulsador. Y aquí P pulsador. Y quito el 2. Hay algunas veces que el uso de variables es realmente cómodo, porque si tengo un código, un programa muy grande y quiero en un momento dado cambiar de pin, no tengo que estar buscando todas las instrucciones donde he escrito el 2 y ir cambiando por el 3, un 2 por un 3, un 2 por un 3. Pero si lo tengo así, con poner aquí un 3 en vez del 2, asunto solucionado, porque en todos me va a asumir el número 3 en puesto de P pulsador. Entonces, bueno, pues en ese aspecto es una ventaja usar variables. Y en muchos más. Pero para programas pequeños yo sinceramente no las uso. Pero sí, acostumbraos a empezar a usar las variables. Aquí vamos a poner P motor y ya estamos haciendo referencia al 12. Y en estos dos vamos a copiarlo, P motor, control C, selecciono el 12, control V, selecciono el 12, control V. Bien, pues ¿qué falta aquí? Vamos a hacer las cosas realmente bien, ya que me he puesto tan tozudo con el tema de la metodología correcta, vamos a ser aquí también correctos. Una variable es un valor que puede cambiar y que de hecho cambia durante el desarrollo, durante la ejecución del programa. Pero ¿estos valores van a cambiar? No, nunca jamás. El pulsador va a estar siempre en el 2 y el motor va a estar siempre en el 12. Entonces, una variable que no cambia de valor, ¿qué es? Una constante. Los valores almacenados se dividen en dos tipos, almacenados en variables, que son valores, como su propio nombre indica, susceptibles de variar, de cambiar, y valores constantes, almacenados en, como su nombre indica también, constantes. Entonces tenemos variables y constantes. Si queremos definir una variable no hay que poner nada. Arduino IDE asume ya por defecto que cuando no ponemos nada lo que estamos definiendo es una variable. Pero si queremos declarar o definir una constante sí tenemos que especificárselo a Arduino IDE. ¿Cómo? Pues escribiendo const. Constante byte P pulsador es igual a 2. Y aquí constante byte P motor es igual a 12. ¿Os dais cuenta que const ha cambiado a color rojo? Es lo que ponemos delante para especificar que esta declaración no es de una variable sino de una constante. Este número no se puede cambiar. Es decir, si yo tengo por ejemplo aquí una variable que es byte A igual a 3, yo aquí podría poner por ejemplo A es igual a 5. Asigna a A el valor 3 y luego cuando empieza a dar vueltas automáticamente A vale 5 y todas las vueltas va a valer 5. Vamos a poner el punto y coma en ambos sitios y esta variable no va a aparecer en ningún sitio, no va a alterar el programa para nada, el programa va a funcionar exactamente igual. Escondo el código, le doy, se pone en marcha, suelto, se para. Detengo simulación, volvemos al código, pero lo que yo quiero que veáis aquí es que si yo pongo const, al intentar cambiar el valor me va a decir que nanay. Aquí lo tenemos. Y el error es asignación de un valor a una variable de solo lectura. Las constantes solo sirven para leerse, no se pueden cambiar, no se puede escribir en A. ¿Cuándo tenemos que poner constante? Cuando sepamos, tengamos la absoluta seguridad de que el valor no se va a modificar. Amigos, amigas, este capítulo puede haber sido aburrido, pero realmente hacía falta en un curso de programación. Si os ha gustado, haced clic en me gusta y como siempre os mando un fuerte abrazo a todos, a todas desde España y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!